Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, saludo desde acá a los estudiantes de la cátedra de Realización 4 de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Estamos en cuarentena, entonces me invitaron a hacer esta charla. He recibido las preguntas de ustedes, están buenísimas, así que bueno, voy a dar paso a contestar un poco todo esto. Pero antes que nada, quería presentarme. Mi nombre es Ignacio Carlos Ochoa, yo soy animador, soy director de animación, dibujante. eh, y bueno, trabajo hace 22 años en animación. Tengo 42 desde los 20. Así que una larga trayectoria en películas, series de televisión, videoclips, videojuegos y últimamente en realidad virtual y un poco de realidad aumentada también. Así que vengo del dibujo, de hacer animación tradicional en tablero, con papel y lápiz. Hago también animación tradicional de manera digital. Y bueno, hace unos cuantos años también vengo trabajando en el área de animación 3D. Vamos a pasar a las preguntas que me fueron haciendo. A ver, a ver. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo adaptar el cine al inminente avance de la multiplataforma y lo transmedia? Wow. Bueno, eh, yo no sé si la cuestión es adaptar el cine, porque el cine es y va a seguir siendo, por lo menos por estos años que vienen, de la misma forma. Se va a ver en televisiones, se va a ver en teles grandes, se va a ver en el cine, en el mismo teatro, por decirlo de alguna manera. Y también lo estamos viendo últimamente en los teléfonos o en las computadoras, en las notebooks. Pero en cuanto a la narrativa, el cine sigue siendo el mismo. Eh, Se pueden acortar los tiempos. A veces el espectador quiere algo rápido, pero sin embargo el ejemplo de las series es algo bien claro. Nosotros nos copamos viendo series que son como películas, porque ya los capítulos no duran 20 minutos, 30 minutos como duraban antes, sino que están durando una hora, 50 minutos, una hora y media. Entonces son como películas o mitades de películas y, y el espectador está como aceptando esa manera. Entonces yo no sé si hay que adaptar el cine. Hablando del lado narrativo, ¿no? Eh, las cosas más cortitas ya medio que dejarían de ser cine, ¿no? Son más sketch, son más situaciones o spots o gags. Pero no sé si hay una necesidad de adaptar. Lo que sí, y eso es algo que se va dando naturalmente, va cambiando la manera de hacer el montaje. eh, Quizás los ritmos de, de las piezas son más acelerados. Vemos hoy en día en muchos de estos videos de Instagram o de YouTube que los cortes vienen, como probablemente ocurra con esta entrevista, que tuk 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 van a ir cortando para que esto no sea un embole de una persona hablando durante mucho tiempo. Entonces, el montaje sí se va no sé si evolucionando, se va modificando, porque nosotros volvemos a películas de los años 50, de los años 70, eh, y siguen entreteniendo y siguen manteniendo al espectador ahí, y uno no la quiere sacar, uno la quiere ver hasta el final. Entonces, eso no necesitó una adaptación. Por eso yo no sé si hablaría de una necesidad de adaptarse. Espero que esté contestada mi respuesta. La pregunta, perdón. Vamos a la segunda. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo gestionar el tiempo en el trabajo artístico de los proyectos propios? Muy bien. Bueno, yo particularmente no tengo muchos proyectos propios, les diría que ninguno. Todavía no tengo un cortometraje que yo pueda decir, bueno, esto es material mío. Estamos en proceso de algo de eso. Pero siempre hay que tener en cuenta el presupuesto. Eso es fundamental. O sea, si hay dinero de por sí y hay que contratar un equipo y hay que trabajar en algo eh,
que no sea solo propio, que lo pueda realizar yo solo en casa, ahí hay que tener en cuenta el presupuesto siempre. Porque, como suelo decir en las charlas, no hay que cagar más alto de lo que nos da el culo. Eh, Eso lo hacían en los cortometrajes de Looney Tunes de Warner Brothers en 1940, 1950. Lo primero que hacían los directores y el equipo de arte era decir, bueno, a ver qué presupuesto tenemos, en cuánto tiempo necesitamos hacer esto. En un mes tenemos tanto presupuesto, ok, podemos contratar 3 artistas más para que pinten los fondos de manera hiperrealista con acuarela, o no, los tiene que hacer solamente el director de arte, entonces la estética cambia. La estética es más plana, la estética es más simple porque lo tiene que sacar solamente una persona. Entonces el presupuesto es fundamental para planear eso. Ahora, en cuanto a los trabajos personales, se los digo prácticamente sin experiencia, pero creo que ahí depende también de lo mismo, de no apuntar muy alto, porque si no se extiende, se extiende, se extiende, no se termina más y a uno le termina aburriendo el proyecto. Pero por otro lado también está bueno dejarlo madurar. O sea, hay como dos particularidades. Si yo en este momento se me ocurre hacer por ejemplo, se me viene el ejemplo, una piecita muy chiquitita que hice para los 100 años de animación argentina. Dije, voy a hacer un gaucho zapateando, malambo. Pero eso se me ocurrió el domingo a la mañana y dije, esto lo tengo que terminar hoy. Entonces, en el mismo domingo terminé la pieza, lo habré hecho en 4 o 5 horas, como mucho. Pero, ¿qué pasa? No me puse a dibujar, lo hice en 2D, no me puse a dibujar un gaucho espectacular con los ojitos y todo, y que la mano que se vea genial y el pie cuando pisa, sino que fue algo súper espontáneo, súper fresco y expresivo, por decir de alguna manera. Porque si no, no había chance de terminarlo en ese momento. Y yo quería terminar eso en ese día. No quería hacer algo que me lleve un año terminarlo, porque se pasaban los 100 años de animación argentina. Entonces, con eso en mente, lo liquidé. No me importaba tampoco si quedaba algo maravilloso o algo que no podía mostrar porque ni siquiera me gustaba a mí. Bueno, me gustó, lo posteé por ahí. Eh, y por otro lado, tengo un proyecto que el año pasado empecé a elaborar, ya tenía la idea y todo. Y yo podría haber hecho es de un cortometraje de más o menos 3 minutos. En un fin de semana podría haberme sentado y haber hecho todo el story de, de oficio, por decir de alguna manera, o rebuscándomela o pensando, tirando ideas ahí, pero preferí no acelerar el proceso, como tampoco hay una fecha de entrega, no hay un deadline ni nada, entonces es como que lo estoy dejando madurar. Y gracias a eso fueron apareciendo personas y cosas y contactos y he visto otras expresiones artísticas de música, de teatro, de cine, que dije, ah, esto alimenta lo que va a ser el cortometraje, esto alimenta lo que va a ser el cortometraje, y de acá en más también cuando yo le dé el puntapié inicial para empezar la producción, también necesito que eso lleve tiempo. Entonces, lo que haré es hablar con el productor y decir, bueno, ¿cuándo arrancamos? ¿Esta fecha? Muy bien. Vamos a intentar terminarlo en tal tiempo, porque la técnica va a ser así, porque esto va a ser así, vamos a necesitar más gente, vamos a necesitar menos. Pero si el productor me dijera, no, mira, yo tengo esto limitadito así y necesito que para 2 meses esto esté porque hay que presentarlo en tal festival, cambia. Probablemente deseche la idea y agarre otra y haga otra cosa que pueda salir en ese momento. Entonces es muy importante el presupuesto y saber deadline y presupuesto y con qué equipo uno cuenta. Y cuánto le lleva a uno, si es un proyecto propio, realizar eso. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, que no encuentro el... Dice, ¿has animado en otras técnicas más allá del 3D? En ese caso, ¿cuál crees que son las ventajas y desventajas de animar en softwares 3D? Muy bien, sí, animé. Como les decía al principio, empecé mi carrera de animador en 2D, papel y lápiz. Bueno, también animo ahora de forma digital en 2D. Hice algunas pruebas allá hace muchos años en la escuela de Avellaneda con stop motion, con plastilina.
y una cámara de 16 milímetros revelando, o sea que no podíamos monitorear ni siquiera ver lo que quedaba hasta dentro de 2 meses que se revelaba la película. Y también, obviamente, trabajo en animación 3D. Y en animación 3D trabajé en muchos software diferentes. Con la ventaja, por un lado, de que no sé hacer otra cosa en 3D que animar. O sea, no sé modelar, no sé hacer lighting, no sé hacer rig, no sé escribir códigos para hacer script o tools. Entonces, a lo único que me dedico es a animar. ¿Y por qué digo la ventaja? Porque los diferentes software manejan herramientas muy similares a la hora de animar. Entonces es como cambiar de guitarra, digamos. Entonces se hace fácil. Uno en un día de estar ahí revisando el software ya encuentra dónde está el Graph Editor, ya encuentra cómo poner un key, cómo seleccionar, cómo ocultar cosas, entonces es simple. Y, y digamos en cuanto a lo que tiene que ver con el animador, creo que es muy fácil pasar de un software a otro en el área 3D. Y a ver, había otra parte de la pregunta que me estoy olvidando. Déjeme ver. Ah, bueno, y después en cuanto a las ventajas y desventajas de la técnica, el 3D lo que tiene es un acabado que puede llegar a ser súper fino en cuanto a sutileza de movimientos. O sea, yo puedo hacer que un personaje respire o se mueva muy sutil, cosa que en el 2D llega un momento que uno está limitadísimo porque no entra la línea. O sea, uno tiene que poner una línea de intermedio ahí y no se puede. Eh, y aparte no lo requiere tampoco la estética. Y con el 3D obviamente se pueden hacer efectos visuales hiperrealistas. Eh, se pueden hacer otras cosas. Son herramientas diferentes. Una no es mejor que la otra. Son formas de expresarse distintas y se logran estéticas distintas. Hay cosas maravillosas en 2D, hay cosas maravillosas en 3D, hay cosas horribles en 3D y hay cosas horribles en 2D. Así que en cuanto a diferencia de técnicas, eh, no, no, no le veo como ventajas y desventajas. Mismo, bueno, el stop motion o cualquier otro tipo de técnica, pixelation, que se pueda utilizar para animar, ¿no es cierto? Hay que encararlo de manera distinta y a lo que yo generalmente trato de apuntar, por eso yo pienso, cuando les decía del corto, probablemente lo haga en 2D, porque yo creo que la historia necesita una estética 2D. Entonces, ahí me parece que es donde hay que apuntar. ¿Qué estética precisa mi historia? Yo voy a filmar una película, la película va a ser en blanco y negro, la película va a ser a todo color, la película va a tener colores chillones, la película va a tener la iluminación azulada. Entonces, así como uno decide el personaje, decide el fondo, decide los colores, la iluminación, también tiene que elegir la estética. Porque cada historia necesita una estética particular. Y a veces eso no funciona. Estamos cansados de ver películas hermosas visualmente y que con un guión que decís, pero ese personaje haciendo esto no tiene mucho que ver. Entonces, eso también es parte de la búsqueda, del proceso y de por ahí dejar madurar a veces el proyecto cuando hay tiempo para dejar que eso suceda. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿de qué herramientas te vales? ¡Wow! Qué español sonó esto. ¿De qué herramientas te vales para transmitirle a un equipo de animadores la esencia del personaje desde su movimiento? Bueno, cuando trabajo con equipos, o sea, en el rol de director o supervisor de animación, eh, siempre tomamos lo que quiere el director, o sea, el director nos explica qué es lo que quiere, el director de la película o del corto o de lo que sea, y desde mi lado, primero lo que hago es, si el animador puede estar en el momento en que el director está explicando, maravilloso, porque lo va a tener de primera mano, va a escuchar lo que realmente quiere el director. Si no, a veces eso queda escrito, entonces, bueno, mira, el director dijo esto, se pasa eso, y ahí se hace como una reelaboración
Y generalmente es dialogado cuando estamos en contacto. Si es trabajo remoto o alguien que trabaja freelance y el contacto es por mail, se explica por mail muy detalladamente y muchas veces yo envío un video. Me filmo y digo, mira, la acción es algo así. Ta, 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 ta. Y, y muestro de qué manera yo quiero que el personaje actúe. Creo que tengo a mano uno, se los voy a mostrar, dame un segundo. Porque en estos días estuve trabajando con una... Estamos trabajando con una animación de una bestia. Entonces es medio complicado. A ver, ¿dónde tengo? Perdón, ¿eh? Es que no quiero cortar el video. Acá está. Bueno, algo así. A veces utilizo, le estaba explicando al animador, el timing que necesitamos para esa bestia, ¿no? Que haga como un gruñido atrás, pero después tome aire y vaya para adelante. Y a veces sirve más ese video, esa imagen, no para que el animador copie, sino para que comprenda más o menos cuál es la acción. Porque en este caso no tuvimos contacto directo con los directores, sino que todo vino por escrito. Otra herramienta es la videoreferencia al pie de la letra, digamos, o sea, filmar la acción real o agarrar un video de internet o de una película o algo y decir, bueno, va por este lado. Generalmente no utilizo referencias de animación, o sea, no busco en películas animadas lo que quiero, sino que prefiero mostrar cosas reales o de vivo y que el animador reinterprete y adapte y lo haga en la animación, digamos, en más cartoon o más funny o con el ritmo que requiere la pieza o el estilo de movimiento que estamos trabajando. Y por otro lado, también como soy dibujante, muchas veces boceto. A veces boceto varias poses, a veces sobre lo que el animador manda, corrijo sobre el video dibujando. Eh, y bueno, son más o menos las herramientas que utilizan todos los directores de animación. Y bueno, el dibujo también fundamental para corregir poses, para corregir la silueta en la acción. Pero bueno, si podemos estar en contacto directo, es lo mejor, se habla, se charla, el animador puede quitarse las dudas directamente o puede proponer algo nuevo y uno evaluarlo a ver si se acepta o va por el camino o no. Así que más o menos son esos los elementos que utilizo a la hora de hacer una bajada de cómo trabajar con el personaje. Vamos a la otra pregunta. ¿Crees que es posible generar una industria de la animación en la Argentina? Bueno, difícil. Hablar de industria, digamos, es complicado porque acá se produce mucha animación, se hace mucha animación, pero no hay grandes estudios, grandes empresas que tengan un equipo de, no sé, 50 personas, 60 personas trabajando todo el tiempo en blanco, con contratos indeterminados de tiempo, como pasa en estudios de otros lados o en otros países donde quizá los contratos no son indeterminados por la flexibilización laboral o las leyes laborales de cada lugar, pero sí hay un equipo estable bastante grande, hay gente que, que tiene 10, 15, 20, 25 años trabajando en el mismo estudio. Y eso acá en Argentina no pasa. O sea, yo en los 22 años de carrera debo haber pasado por 10 estudios, más o menos, de manera como estable, o sea, más de 5 o 6 meses, ¿no? En algunos estuve más años, pero después mucho freelance o por proyectos, 6 meses, 2 meses, 5 meses, 2 años para alguna película, por ejemplo, pero es muy complicado. Y es complicado el tema de generar la industria porque también la economía es inestable en el país, entonces las inversiones son complejas a la hora de producir animación. Si uno
hace una película con actores, con vivo, quizás en 2 meses la liquidó completa. Entonces, desde que dijeron acción hasta que la película está editada, por ahí pasaron 2 meses. Probablemente en esos 2 meses no haya una variable muy grande eh, de la economía, entonces el productor dice, bueno, estos 2 meses voy a invertir esta plata en cine de actores y después, bueno, va a depender el éxito de la peli o dónde la mueva, qué sé yo, si recuperará o no, pero la inversión es corta. En cambio, para hacer animación, para hacer una película de animación, mínimo un año, mínimo, pero muy mínimo, de un equipo trabajando grande, entero, para producir la película, ¿no? Más toda la preproducción. Entonces, ya la variable es mucho más grande y es más complejo que alguien se mande a invertir. De hecho, si yo no me equivoco, me parece que desde Metegol, que se estrenó en el 2013, no se hizo una otra película argentina grande de animación, o sea, con una producción muy grande. Probablemente hayan salido cosas más chiquitas, pero no una película que haya salido, eh, que haya tenido una difusión grande y se haya distribuido en muchos cines del país, eh, o con la envergadura de que fue esa producción, ¿no? Entonces es complejo, más que nada por temas económicos. Entonces, ¿hay industria? Y no, industria no. ¿Hay trabajo de animación? Sí. De hecho, hace 22 años que yo laburo. Y donde nos han albergado un poco es en la industria del videojuego. De hecho, yo trabajo actualmente en un estudio de videojuegos que se llama Nimble Giant Entertainment y también trabajo como director de animación en 3DR, que es una productora audiovisual que hacemos realidad virtual, visual effects, videoclips, lo que salga. Eh, Así que estoy en esos dos lugares. Por un lado, la industria de los videojuegos y por otro lado, continúo con la industria audiovisual. Vamos a la otra. ¿Crees que la animación por computadora democratiza la posibilidad de animar o por el contrario, va generando estándares cada vez más demandantes de tecnología y costosa, de tecnología costosa? Eh, no creo que la animación por computadora democratice la animación. O sea, lo que hizo lo que hicieron las PC, o sea, las computadoras cuando empezaron a aparecer, es facilitar al artista herramientas para poder realizar eh, cosas solo, sin la necesidad de tener una gran cámara, un flor de, de escáner, iluminación, revelar película. Entonces, cuando salió, por ejemplo, la animación, nosotros trabajamos en tablero y de repente aparece el flash, Microwave Flash. Eh, Eso lo que hizo fue prestar una herramienta a cualquiera de manera libre y de manera libre, digamos, de fácil acceso y que esa persona pueda fácilmente mover, que no es lo mismo que animar, siempre se dice eso, mover no es animar. Entonces, aparecían montones de cosas que eran y cosas que siguen apareciendo hoy, porque cualquiera puede hacerlo, pero no es lo mismo que animar, no, esa cosa es como que no tiene vida, no tiene alma. No quiere decir que no sea graciosa, o que no sirva para el entretenimiento, o que no sirva para el producto para el que se está haciendo. Eh, y con la animación 3D, eh, también vuelvo al tema estético. Si uno busca el hiperrealismo, obviamente que va a necesitar mejor software, mejor placa de video, pero, pero los software no dejan de ser herramientas. Entonces, más que nada está en el ojo, en los conceptos que uno puede ir adquiriendo, artísticos, de iluminación, de composición, de fotografía, eh, de, de- de cómo es la naturaleza, de cómo reinterpretarla y todas esas cuestiones, más que en decir, ay no, si no tengo una computadora hiper genial y una placa de video tremenda, no puedo hacer un largometraje. Hay software gratis como el Blender que hacen cosas maravillosas.
Entonces es un software open source y se le van agregando herramientas todo el tiempo. Yo nunca lo utilicé, nunca tuve la necesidad de trabajar en ese software, pero he visto cosas geniales. Entonces, no tiene que ver con tener una hipercomputadora del tamaño de una pieza, sino con la calidad del artista. Y entonces, la estética, como hablábamos antes, juega mucho ahí. Porque yo puedo hacer Pocoyo, que es fantástico, o puedo hacer una película hiperrealista con los mejores dinosaurios más creíbles del planeta, pero que sea un bodrio. Entonces, elegir esa estética y a dónde apuntar es fundamental y no correr hacia el hiperrealismo. Pues para eso lo filmo. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Bueno. ¿Crees que el público general demanda cada vez mayor realismo en la animación 3D? ¿Y qué dificultades genera esto para la industria local? Bueno, ahí está, se conectan, ¿no? Las respuestas. El público para mí no pide más realismo. El público no pide más realismo. El público acepta lo que está bien hecho. Entonces, de repente, vemos a mucha gente llorando con Toy Story 3 que no es hiperrealista. Tiene mucho realismo, pero no es hiperrealista. Y la gente no llora con Toy Story 3 porque la lágrima está perfectamente reflejada en el ojo del personaje. No, no. Esto tiene que ver con la narrativa cinematográfica y con la sensación que causa eh, eso en el espectador, al que está apuntado el producto. Dicho sea de paso, y lo discutiremos en otro momento en persona, para mí Toy Story 3 obviamente no me movió ni una lágrima, ni tampoco me parece un peliculón. Lo hablaremos en otro momento. Pero sé que hay mucha gente que sí le pasó, o con Coco, por ejemplo. Ahí Coco es muchísimo más lejano del realismo de Toy Story, ¿no? Eh, por hablar de películas así de grandes estudios. Por otro lado está una película que sí me volvió loco, es I Lost My Body, que es una película francesa, que está hecha en Blender, pero con una estética 2D, y y me parece que es espectacular ese film y no tiene ni medio gramo de realismo, porque es 2D. Mismo hay otra película que es muy interesante, que es Klaus, también producida por Netflix, que, que tampoco, o sea, fue una peli que tuvo mucho revuelo, por lo menos en el ámbito de la animación, mucha gente le encantó. Es 2D, tiene como una volumetría, pero no busca un hiperrealismo. De hecho, los fondos son muy planos, tiene una estética muy... eh, ¿cómo se dice esto? Bueno, no me sale la palabra, pero muy plana en cuanto a los fondos, con muy pocas texturas, bastante expresiva eh, y muy gráfica. Entonces, no, el público no demanda el hiperrealismo. A veces los estudios o los productores de, de los grandes estudios, los que piensan que por ser más realista todo eh, puede llegar a ser más atractivo, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la elección estética y la manera de narrar, la manera de contar. Y veamos. ¿Crees que el público general... o no? ¿Quiénes son tus referentes tanto de acción real como del mundo de la animación? Ok. Bueno, primero vale decir que no soy cinéfilo, no soy un tipo que se ve todo el cine del mundo, ni que conozca mucho de cine. Eh, Tampoco dirigí una película, entonces no puedo decir, bueno, no, sí, yo cuando dirijo recuerdo las tomas que hacía Alfred Hitchcock. No va por ese lado. Entonces, eh, sí me gustan, por ejemplo, las películas de Steven Spielberg, los clásicos, no sé, de CMX. No, es como que no tengo directores puntuales que me vuelen la cabeza. Eh, de hecho, hay uno que me gusta mucho y se me fue el nombre en este momento. Wes Anderson. Wes Anderson me gusta mucho, pero me gusta, me parece, más que nada por los universos que él genera y las historias medias locas.
una de las películas de Wes Anderson que vi que no me terminó de atrapar fue la de animación, la del zorro. Fantastic Mr. Fox. Esa no me terminó de atrapar, pero no me terminó de atrapar el personaje, entonces se me hizo larga la peli. Sí, me voló la cabeza, me encantó Isla de Perros, de Wes Anderson. Eh, y, pero bueno, en cine en general, obviamente, he visto cosas de Hitchcock, de Coppola, los directores más tradicionales. Eh, y después, a mí me gusta mucho la comedia, y me gustan los títeres, y me gusta todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Entonces, a veces los referentes vienen de otro lado. Viene Jim Henson desde el lado de los Muppets, ¿no? y Plaza Sésamo y esas cuestiones. Eh, Después, por ejemplo, Alf me parece algo maravilloso. Entonces, si yo les hubiera dicho, sí, mi referente es Paul Fusco, nadie sabe quién es Paul Fusco, bueno, es el titiritero y productor y escritor y director de Alf. Pero hizo eso y nada más. Después, por ejemplo, Ricky Gervais, o Gervais, o no sé cómo se diga, el creador de The Office, la versión de Inglaterra, la versión inglesa. The Office me parece una maravilla. Y siguiendo con The Office, la versión inglesa, la americana no la vi, y siguiendo con Ricky Gervais, la Derek, que recién vi la primera temporada, también me parece brillante. Eh, y después en animación, lo clásico de Disney, obviamente las películas clásicas, eh, algunas de las películas de la década del 90 también. O sea, si hablamos de favoritos, 101 Dálmatas, Peter Pan, Robin Hood, eh, me parece que son películas súper dinámicas y que uno se queda ahí mirándolas. Hay otras que me parecen brillantes como Blancanieves, ni hablar, Blancanieves de 1937. Es espectacular a nivel técnico y todo lo que se hizo en ese momento, Pinocho. Lo que pasa es que son películas que por ahí se hacen más densas a la hora de mirar hoy en día. Bueno, decíamos La Bella Durmiente, Pinocho, ¿no? Los clásicos de Disney. eh, Libro de la Selva. Y después, bueno, de Japón también algunas películas de Miyazaki. Algunas se me hacen un poco engorrosas, pero hay otras que me encantan, como Totoro, Porco Rosso. Eh, Después la película de Takahata, La tumba de las luciérnagas, es impresionante. O sea, Takahata es el otro director de Estudio Ghibli que hay que verlo y hay que analizarlo porque eh, hace películas con diferentes estéticas. Una estética diferente para cada historia. Entonces eso, y películas distintas. O sea, un día son dos chicos los protagonistas, otro día es un grupo de mapaches, otro día es una princesa en no sé dónde. Entonces, tiene toda esa mezcolanza que se separa mucho de Miyazaki. Miyazaki tiene su voz, tiene su estilo, es un genio por su lado, pero Takahata varía más, es mucho más variado. Entonces son dos maneras de contar completamente distintas y distintas obviamente a lo que viene en Hollywood, ¿no? Es otro cine, otro estilo de cine, otro tiempo. Como les decía, I Lost My Body, para algo más contemporáneo, película francesa. Eh, es espectacular también. Se me fue el nombre ahora del director. Jeremy Chaplin o algo así. No me puedo acordar bien, pero la buscan y la van a encontrar. Las cosas eh, también de las que yo tomo referencia a veces es la música. O sea, trato de escuchar artistas de todos los ámbitos. De la música, del cine, de la historieta o artistas plásticos. Porque el animador en sí es una mezcla de todo eso. O sea, el realizador de animación es una mezcla de todo eso. Porque tiene que conocer un poco de todo. Entonces, nutrirse de todo eso es muy válido. Eh, bueno, Mr. Bean, por ejemplo, me encanta, es un genio a nivel comedia, ¿no? No las películas, sino los capítulos de la serie. Eh, bueno, y así miles de cosas. Si tuviera que poner así algunos artistas favoritos, es Alberto Breccia, que es un dibujante de historieta, otro que también tenía una estética distinta para cada historia.
Norman Rockwell, que es un ilustrador norteamericano, un genio a la hora de contar una historia con un solo fotograma, o sea, con una sola imagen, portadista de muchísimos años del Saturday Evening Post. Bueno, Norman Rockwell y después, eh, no sé, en música, a mí me gusta mucho el folclore, entonces mm, les podría decir, bueno, Yupanqui, el Cuchi Leguizamón, Mercedes Sosa, ni hablar como intérprete, porque de ahí también, ¿no? Uno puede tomar del creador o del realizador o el gestor de la obra, pero también del intérprete. Entonces es importantísimo, como de los actores, ¿no? Ver las actuaciones. Yo veo Breaking Bad y me parte el cerebro el nivel de actuación de esa gente. Y cómo los directores también dan tiempo para que esos actores se exploten. Ahora estoy viendo That 70 Show, que es una comedia, eh, y también tiene un timing y un ritmo y un nivel de actuaciones, no todo, no el elenco en general, pero la mayoría, el casting está muy bien hecho y el timing es genial. Entonces, absorber de todos lados. Y después, no sé, puede ser Michael Jackson, puede ser Freddie Mercury, pueden ser los Rolling Stones, eh, cualquiera, qué sé yo, de donde uno pueda. Y también es la gente de la plaza, del parque, del tren. Cuando uno sale, ve, mira, es la familia. eh, entonces, los compañeros de trabajo, los compañeros de la Facu, en el caso de ustedes. Ahí hay personajes, ahí hay cosas. El artista no deja de ser una persona que toma la realidad, reinterpreta, ¡pum! Y la tira. La muestra otra vez. Entonces, de ahí absorbemos. Uf, cómo hablo. Ahora, otra. A ver, que no la encuentro. ¿Qué relación guarda tu propio mundo interior en tu proceso creativo? ¿Es posible reconocer parte de ese mundo interior en tu obra? Fa. Bueno, seguramente todo lo que uno hace viene de lo que uno mamó, digamos, ¿no? Eh, lo que uno comió, después lo desecha por el baño una parte y la otra parte aflora, ¿no? Y le hace crecer la barba, por ejemplo. Y entonces, yo como les decía, no tengo una obra, un cortometraje puntual ahora, donde puedo decir, sí, yo porque en tal corto, tal cosa y tal otra. Entonces, sin duda, lo que yo voy a hacer en mi próximo corto eh, es una inquietud mía y va a tener la impronta mía, porque eso es lo que yo busco. Cuando hago algo que pueda tener mi propia voz, mismo si hago algún dibujo, algún boceto que después lo subo a las redes sociales o lo tengo ahí en mi sketchbook o donde sea que lo tenga, seguramente es algo que parte de algo que a mí me llama la atención. Eh, por ejemplo, yo me gusta Batman, porque de chiquitito vi Batman mucho, me copa, entonces generalmente dibujo cosas de Batman, dibujo Batman así, dibujo a Joker, hago la Batichica, esto, lo otro. eh, pero, pero también esto de los 100 años de animación argentina, hice un gaucho zapateando el malambo. Yo desde chico aprendí a tocar el bombo, no zapateo, no bailo el malambo, eh, pero les digo, me gusta el folclore, entonces decidí tomar esa figura del gaucho como algo argentino para llevarlo a ese pequeño spot de los 100 años de animación argentina. Y eso es algo que sí tiene mi voz, o tiene mi impronta. Entonces, si hablamos de ese mundo interior, yo creo que todo artista debería atreverse a mostrar un poco, porque de ahí también sale lo auténtico. Eh, y se nota cuando uno es auténtico. Se nota si a alguien le están escribiendo el discurso que está diciendo, o si alguien lo está diciendo realmente porque lo está pensando o lo pensó de antemano. Ahora, a lo largo de mi carrera trabajé generalmente cumpliendo servicios o prestando servicios para otros directores, para otras voces, para otros clientes. Entonces ahí lo que uno puede aportar es lo que fue aprendiendo a nivel técnico y quizás alguna cierta sensibilidad. De eso sí, hay gente que tiene cierta sensibilidad para
alguna escena, para alguna toma. Es lo mismo que un actor. Hay actores que son muy sensibles a cierto tipo de escena o a cierto tipo de personaje, pero por ahí no dan para otro. O sea, no dan para la comedia y sí dan muy bien para ser de malos. O sí dan muy bien para escenas emotivas. O hay actores que pueden cumplir todos los roles de manera perfecta. Eh, entonces, desde ese lado, cuando uno está trabajando, prestando un servicio, es como que se tiene que adaptar y ahí va más la técnica y lo estudiado y lo desarrollado a través de los años. Entonces a mí me ha tocado dibujar, por ejemplo, no sé, a Winnie Pooh, a Lilo y Stitch, a El Coyote, el Correcaminos, a Tom y Jerry, haciendo comerciales, ¿no? No se crean que trabajé en Disney ni en Warner allá, sino siempre trabajando desde acá, desde Buenos Aires. Pero entonces uno tiene que adaptarse a eso, a aprender a dibujar el personaje y a animar en ese timing. Y eso es una ventaja que por ahí los animadores argentinos, más que nada los de mi generación, que venimos del 2D, tenemos por ahí, porque por una necesidad de sobrevivir, de agarrar trabajo, tuvimos que animar y dibujar de diferentes estilos y en diferentes timings y hacer de repente a Dexter y de repente a Winnie Pooh, que son personajes distintos, que se mueven distinto, que se dibujan distinto, que se piensan distinto. Y lo mismo animando comerciales, ya pasando al 3D, por ejemplo. Un día animar un dragón, otro día animar un autito, otro día animar, no sé, un conejo hiperrealista, otro día animar en Metegol, con personajes que tienen un acting bastante natural, y otro día animar en Condorito, que son personajes que tienen un acting mucho más cartoon. Entonces, ahí ponemos el oficio, ponemos la técnica, ponemos lo estudiado y a veces lo copiado, porque es necesario ver, o a veces el mismo cliente dice quiero esto igual a esto. Eh, pero si uno hace un trabajo personal, está bueno que la voz de esa persona exista. Y haciendo un paréntesis, usted volviendo a comparar Hollywood con Japón en cuanto a la realización de cortometrajes, o algo de Europa podría ser. En Hollywood hay muchísimas películas de animación que la podría haber dirigido cualquiera. Son como de molde, o hay un equipo que hace la historia, hay un equipo que hace el storyboard, hay un director, sí, con una bajada de línea, que tiene su onda, su estilo, pero que también se formó ahí, se formó en Hollywood. Entonces hizo su carrera siendo parte del equipo de storyboard, siendo parte del equipo de guión, siendo animador, y ahora le toca dirigir, entonces dirige a la manera de Hollywood. En cambio, Miyazaki, por ejemplo, hace los storyboard y la historia, él, y no tiene 10 tipos diciéndole, ah, no, sí, si acá ponemos la cámara de este lado. No, es él. Entonces ahí está la voz. Y ahí está la gran diferencia también en esos dos tipos de producto, ¿no? En lo que viene de una industria, como es la de Hollywood, y de otra industria, pero manejada de otra manera, como puede llegar a ser la industria del anime. Y en Europa pasa también. Hay películas muy de autor. Pero pasa con el cine en general también, ¿no? Pero bueno, se nota. Cuando se nota la mano del autor, es genial. Ahora, no me interesaría a mí, me encanta Miyazaki, decir, ah, sí, voy a hacer una película mía como hace Miyazaki. Entonces dibujo el estilo Miyazaki y pongo los mismos colores y agarro una chica y trato de contar una historia y pongo cosas que flotan en el aire y qué sé yo, porque no sería auténtico, no sería mi voz. Sería yo tratando de ser Miyazaki. Entonces sí puedo tomar elementos y ver, bueno, a ver cómo hizo esto, cómo hizo aquello. Ah, qué interesante, bueno, a ver, me toca este desafío a mí. ¿Qué hago? Eh, me fui por las nubes como porco roso. A ver, vamos ahora con la siguiente pregunta, ya quedan pocas. ¿Qué relación guarda tu propia? Ya está. Ah, la última. No, ya está, esa era la última. Bueno, resta, bueno, agradecer a Juana. Corte acá, a ver, agradecer a Juana Solasi que me convocó para esto
Y también, para que me olvidé el nombre porque lo tengo acá, eh, porque esto fue recién la convocatoria, entonces, Maro, de ahí de la cátedra, tengo corte, vamos otra vez, ahí está. Bueno, queda agradecer a Leandro Rodríguez, Maro, que me convocó hace unos minutos para hablar con esto, con ustedes, y a Juana Solasi, que hizo el contacto. Así que, bueno, espero que haya sido útil esta charla y espero podamos encontrarnos algún día allá en la universidad para charlar mano a mano y sacar dudas y hacer preguntas más concretas en tiempo real y, bueno, compartir un rato y conocernos. Así que muchas gracias, un gustazo y espero que lo hayan disfrutado como disfruté yo esta charla en solitario. Bye bye.